está con nosotros el jurista Amadeo Peralta, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. Buenos días, Amadeo, ¿cómo están las cosas? Bien, bien, feliz inicio de semana. Buen día también para todos, sobre todo el que haya logrado aún levantarse de sus camas. Sí. Sí. Amadeo, un caso, aquí se están dando varios casos, por ejemplo, de los sometimientos a la justicia de varias personas por asuntos de corrupción. Pero nosotros comentábamos ahorita que hay gente que ve que se hace un gran aparataje en los medios de comunicación, que se acusa antes de tiempo a aquellos que son sospechosos de haber cometido hechos, y cuando salen sueltos después de haber cumplido una cierta cantidad de meses, ellos piensan que ya están sueltos definitivamente. Es el pensar de una gran parte de la sociedad, pero muchas veces es parte del conocimiento. ¿Qué tú crees de eso? Ciertamente es el Código Procesal Penal quien le da la vía, sobre todo a los jueces, para variar la medida de coerción que le han impuesto a un prevenido. Es el Código Procesal Penal quien habla del vencimiento del plazo máximo de la prisión preventiva. Por eso que yo siempre he dicho que ese es el código de la delincuencia, ese es el código de la impunidad. Los jueces, por ejemplo, están haciendo su trabajo, pero si el código no tuviera esas disposiciones, como sucede fuera de aquí, hay personas que cometieran delitos, no solamente en actos de corrupción, cometieran diversos delitos, y cuando le impusieran una medida de coerción fuera sin derecho a fianza hasta que se conozca su juicio. Pero cuando aquí entró en vigencia ese Código Procesal Penal, yo he repetido desde el primer día, aquí eso iba a cambiar drásticamente la convivencia humana. Lo dije en el 2002 y de ahí en adelante ha sido la realidad. ¿Y por qué lo dije que va a cambiar la convivencia humana? Ahí cambió drásticamente el sistema de la prueba, cambió esas libertades que van a tener los imputados para el manejo de esos procesos. ¿Y en qué se traducen esas libertades? Imagínese, por ejemplo, que a un imputado, al momento de conocerle una medida de coerción, prácticamente hay que demostrarle al juez que esa persona puede ser culpable del delito que se le va a atribuir. O sea, la ley habla de que a una persona le pudieran conocer una medida de coerción hasta con un indicio de que él pudiera ser culpable del hecho al que se le atribuye. En el caso que ustedes están viendo, en los casos de corrupción, ustedes han visto prácticamente juicios de fondo para conocer una medida de coerción. La medida de coerción pudiera durar 30 minutos y no semanas, como ha estado sucediendo, pero es el Código Procesal Penal que le permite a un imputado todo ese tipo de situaciones. Usted detiene a una persona en este momento, no importa si es por corrupción, lo puede encontrar con 100 kilos de cocaína, lo puede llevar a conocer medida de coerción por homicidio, por asesinato, por lo que usted quiera, y a esa persona cada 90 días tienen que revisarle la medida de coerción. ¿Quién dispuso eso? Los legisladores, cuando aprobaron ese código. Entonces, cada 90 días, ahí está los 100 kilos de cocaína, pero cada 90 días hay que llevar a la persona al tribunal a revisarle la medida. Cada 90 días esa persona tiene una posibilidad de salir. ¿Eso es mientras es preso preventivo? Mientras es preso preventivo, pero ese imputado también tiene el derecho de solicitar cuantas revisiones de su medida de coerción él quiera y llenar el sistema de revisiones porque se lo permite el código, pero él puede apelar también esa decisión independientemente de la revisión obligatoria cada 90 días. Y por eso yo he estado estableciendo, fuera de aquí le gusta mucho copiar leyes, fuera de aquí hay personas que según el hecho que cometan, le conocen esa medida de coerción sin derecho a fianza,
dado la gravedad del hecho que ha cometido. En el país se dan casos, por ejemplo, de crímenes, pero de asesinatos, en donde ahí está el muerto, ahí está la prueba, pero cada 90 días ese imputado hay que llevarlo al tribunal. Entonces, son muchas situaciones que ese código tiene, que nosotros lo que pedimos es que se actualice, que se adecue a la realidad dominicana. Y de último, simplemente les repito que aún el Ministerio Público haya depositado la acusación de un caso de corrupción o de cualquier otro hecho, inmediatamente venció el plazo razonable, los jueces pueden tener dos decisiones: o lo mantienen en prisión al detenido, como sucede en la mayoría de los casos, o lo ponen en libertad, dándole cumplimiento a lo que se acaba de bautizar como la jurisprudencia de la corrupción. Eso es así. Amadeo, por eso entonces es que todos los presos preventivos que están acusados de supuesta malversación de fondos en el pasado gobierno, todos esos casos se han caído. Incluso Alexis Medina, cree que tiene una situación aparentemente más complicada con el caso Antipulpo, ya está fuera, y están fuera todos, y le quitaron los grilletes, y ya el único que queda preso es Jean Alain, y entonces correrá la misma suerte en función ya del precedente que hay. Yo le diría al país que no se sorprendan de que diciembre es un mes inclusive proclive para solicitar revisiones y variaciones de medidas de coerción. La gran mayoría de los imputados de casos de corrupción en los próximos meses estarán todos en sus casas. Ahora, no quiere decir que el caso ya se cayó, pero lógicamente en la población hay el sentimiento de que esa persona se robó 1.000 millones de pesos, está sentado en su casa, está viendo televisión, está viendo el programa y ya él lo está cogiendo ya a él no le interesa que el caso se conozca. Pero el Ministerio Público, al depositar la acusación, van a conocer la audiencia preliminar de conocimiento de pruebas. Si las pruebas que se depositaron en la medida de coerción son también suficientes, lo van a enviar a juicio de fondo. Pero en cada proceso de corrupción de los que se han ido llevando, el país le falta cerca de 5 años para venir a conocer lo que se va a decidir en cada caso. El caso, por ejemplo, Antipulpo, todavía dentro de 2 o 3 años, posiblemente no ha salido de audiencia preliminar de conocimiento de pruebas para enviarlo a juicio de fondo. Con eso le digo al país, posiblemente dentro de 3 o de 4 años se emita la primera decisión, sea condenatoria o absolutoria, en todos estos casos de corrupción. ¿Y por qué? Porque cuando hay muchos imputados, tienen muchos abogados, el código les favorece por donde quiera que lo pongan. Al final de cuentas eso va a venir reenvíos, y un reenvío sobre 80 reenvíos, y la población va a seguir viendo frustradas sus aspiraciones de una justicia más efectiva, no solamente contra la corrupción, sino contra cualquier crimen, contra cualquier delito. Pero no hay plazos marcados para la primera parte del juicio, después para la apelación, después si Barcelona, no hay plazo establecido para que todos esos procesos se concluyan. Por ejemplo, hay un plazo que comenzamos a mencionarlo, un plazo en cuanto a la medida de coerción. Pero como le dije anteriormente, los jueces deciden si mantienen o no en prisión a la persona, aparte del plazo razonable de 1 año de la prisión preventiva. Pero cuando eso va a audiencia preliminar de conocimiento de pruebas, ahí no hay un plazo definido, porque
hay audiencias que se pueden llevar, yo he estado en procesos que pueden llevar 90 reenvíos en todos esos procesos de fraude financiero donde yo estoy involucrado. Entonces luego van a juicio de fondo. Entonces los plazos ahí no, o sea, no son tan perentorios. El código menciona la perención de las acciones cuando ha pasado un plazo mayor a 4 años, y a veces a eso juegan muchos imputados, pero también el Ministerio Público tiene siempre que tratar de bloquear ese vencimiento haciendo las acciones que le corresponden, que es depositar la acusación, darle seguimiento, tratar de que el juez de instrucción le envíe a juicio de fondo, hasta ver si se puede lograr una condena. Pero con los códigos que tenemos, la lucha contra la delincuencia, contra la corrupción, va a seguir siendo difícil. Ustedes tienen ahí inclusive un código penal que lo mandó Napoleón Bonaparte hace 138 años. Es injusto que cada televidente que está frente al televisor se recuerde, aunque sea por 2 segundos, dónde usted estaba hace 138 años. O sea, usted ni siquiera existía. Y sus abuelos. Exacto. Entonces, pero tenemos el mismo código de aquella época cuando la sociedad ha cambiado. Si nosotros, por ejemplo, mencionáramos, la corrupción no existía hace 138 años. Por eso ustedes ven que si no estuviésemos una ley de lavado de activos, aquí no existiera un solo proceso por corrupción, porque ese código penal es demasiado benigno. Es la ley de lavado de activos que le puede garantizar a muchas personas penas desde 10 hasta 20 años de prisión, pero la ley de lavado de activos entró en vigencia en el año 2017. O sea, sin esa ley especial, aquí estuviéramos con el Código Penal y el Ministerio Público no tuviera razón de ser. Pero asimismo nosotros tenemos una ley de armas que entró en vigencia en el año 2016, que también hay que revisarla, también hay que adecuarla, porque tiene muchos baches en el combate a la lucha contra la delincuencia. Hay una parte muy interesante y que yo creo que nosotros hablamos aquí en nombre de la sociedad, como nosotros decimos, es sobre la ley 113-21 sobre el sistema penitenciario y correccional en la República Dominicana, que realmente apenas tiene un año, yo diría, y sobre el juez de ejecución de la pena, que tratan de colocar y que están trabajando para supuestamente colocar a partir del primer cuatrimestre del año que viene unos 10.000 presos preventivos, de sacarlo de la cárcel. Ese sistema, ¿cómo ustedes lo valoran? ¿Tú crees que puede esto servir de congestionar las cárceles del país? Mira, a veces yo no sé si la salida sea descongestionar las cárceles o no. Yo te puedo decir, yo que ejerzo el derecho penal, aquí hay gente que ya no cogen consejo, aquí hay gente que están ya perdidos. O sea, aquí hay delincuentes que eso es lo único que ellos saben hacer. Entonces, si nosotros seguimos combinando un código procesal penal que le favorece a la delincuencia, un código penal que lo ayuda, un programa para descongestionar las cárceles, todo eso se va a manifestar aquí va a reinar la impunidad. Entonces, cuando reine la impunidad se va a convertir en un peligro, porque se va a convertir en selva de nadie. Entonces, aquí hay que volver a revisar todas las leyes, todas. Cuando el delincuente no le teme a la ley, la violenta. Si una persona sabe que si te va a estafar, la pena pudiera ser de 20 años de prisión,
y no de 6 meses como usualmente se da, a lo mejor no lo hace. Porque el mayor ejemplo que el país entero tiene, salga un dominicano fuera de este país para que usted lo vea cómo él se comporta en los Estados Unidos. Hasta la fila la hace, no les rebasan a un vehículo. Usted ve fuera de aquí los motores que andan ahí detrás de los vehículos como si fuera un automóvil. No se le ponen adelante a nadie porque allá hay leyes que te ponen a coger lucha y la gente le teme. Entonces, cuando aquí aprueben un nuevo código penal, por ejemplo, en el tema de estafas piramidales, usted pudiera tener 20 años de prisión, pero eso cuando lo aprueben. Ahora mismo, mientras tanto, la pena máxima, si usted se roba 50 millones o se roba 100 millones, la pena máxima son 2 años. Entonces, ¿qué sucede con esos casos? ¿A cuánta gente yo no he escuchado decir, pero yo le hago 2 años a cualquiera por 25 millones de pesos? Pero posiblemente no se lo haga, eso por 25 millones de pesos posiblemente usted no se arriesgue a coger 20 años. O le pueden imponer más si se aprueba el cúmulo de penas. Entonces, el endurecimiento de las sanciones es necesario porque es persuasivo. Cuando yo le digo a la nación, por ejemplo, aquí hay una ley de terrorismo. Imagínate que yo le diga a mucha gente, debes tener cautela cuando te montes en un avión si tú armas algún lío, algún rebú o alguna ofensa contra el personal que va montado en el avión, contra la tripulación, el piloto o cualquier ciudadano, porque tú puedes coger 5 años de prisión. Yo se lo digo a mucha gente, ¿y qué hace la gente? Oye, pero yo no sabía eso. Pero de ahí en adelante, aunque lo inviten a un pleito dentro de un avión, no se mete en el pleito, porque ya se sabe que hay una ley de terrorismo que por tú poner en una situación un vuelo, sobre todo si viene a territorio dominicano o si se encuentra aquí, tú vas a coger 5 años de cárcel, la gente lo va a pensar. Ese es un ejemplo comparativo con el tema de muchas leyes. Si aquí en San Francisco de Macorís el Ministerio Público agarra a una persona con 2 fusiles limados y van y le conocen medida de coerción y a esa persona le dan una fianza, ¿cuál fue la lectura que eso le llevó a la sociedad? Que él tenía que andar con 5 fusiles más. ¿Qué hace una persona con 2 fusiles? ¿Qué se hace con un fusil? Se siembra yuca, se cuela café con el fusil. El fusil es un arma de guerra que una persona puede utilizar para realizar atracos a gran escala y causar destrucción masiva y muertes irreparables. Entonces, no puede ser que el Código Procesal Penal le permita a un imputado estar en su casa teniendo 2 fusiles, pero asimismo suceden con una serie de casos, pero al final de cuentas te digo que el mal es profundo, porque aquí hasta que no se comience, que cuando usted vaya a votar por un diputado, por un senador, usted lo haga por una persona que verdaderamente sirva, esto va a seguir mal. No podemos tener diputados que son inclusive semianalfabetos estudiando o intentando crear una ley, porque no la van a entender. Una persona que se resistió a hacer el 8º curso no va a manejar los procedimientos penales de ese código, ni va a manejar la ley de armas, ni va a conocer un contrato de convenio. O sea, por ahí comienza el mal que hay en esta sociedad. Pero tiene que haber hombres de bien que revisen eso. Hay una cosa, Amadeo. Hace unos días una juez se negó a devolverle un vehículo a un imputado y dijo que ese vehículo estaba incautado por la ley de lavado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en este caso no se podía porque está incautado por la ley de lavado?
Lo que sucede es que la pregunta que haces es un poco genérica. O sea, habría que ver el caso en particular. Y hablándote de manera genérica, te puedo decir que si un juez de instrucción está conociendo un caso donde está vinculado el lavado y el Ministerio Público está vinculando ese vehículo porque ha comprobado de alguna manera que ese vehículo lo compraron con dinero que proviene de actos de corrupción o de cualquier otro ilícito, va a ser parte de un decomiso y el juez tiene que decidir. Entonces, se dan los casos de personas que solicitan antes de que el juez concluya con el expediente la devolución de un vehículo. Y el juez se lo va a rechazar porque aún no ha decidido el proceso completo. Y esta es una respuesta genérica porque cada caso siempre uno tiene que verlo en su dimensión real, porque no todo es igual. Bueno, finalmente ya. Sí, bueno. Pues se nos fue el tiempo. Bueno, se nos quedó algo, bueno, vamos a tener la parte sobre medio libre que quería ver si es positivo o no positivo al descongestionamiento de la cárcel. El sistema del medio libre, eso se implementó con la ley 224, me parece que fue en el 1987. Esa ley tiene como 31 años y poca gente la conoce. Esa fue la ley que benefició a Marta Heredia, sí, que fue quien hizo más famosa la ley. El tema del medio libre, por si mucha gente no lo conoce, es que depende del delito que una persona haya cometido, se le puede permitir que cumplida las 3/4 partes de la pena, esa persona pueda seguir cumpliendo el resto en algunas modalidades, que pudiera ser ir a dormir todos los días en la cárcel y a las 8 de la mañana sale para un trabajo y vuelve a las 6, eso es una modalidad. Otra modalidad es que ingrese a prisión los fines de semana. O sea, las modalidades se arreglan con el juez, pero el tema del medio libre también tiene algunos requisitos, pero una ley también que tiene 31 años, yo soy de entendido que también debe ser revisada, debe ser actualizada, como existe hasta la propia ley monetaria y financiera que entró en vigencia en el año 2002, hace 20 años, cuando no existía ni el Bitcoin, ni la criptomoneda, ni todos esos sistemas piramidales que hoy están en vigencia. Muchas gracias.